Bueno, esta puerta tuvo... El hombre abrió la puerta y agarró una columna y hundió todo esto. ¿Ves? Esto ya lo enderecé. Y ahora voy a poner esta planchuelita. Esto. La línea va acá. Entonces se la voy a poner del lado de adentro, justo en la línea, ahí, para que me saque ahí. Ahí. Entonces el agujero lo tengo que hacer ahí. Déjame ver, a ver. Ahí. Ahora tengo que meter esto. Después tengo que hacer una nueva porque esto ya... Y lo vamos a hacer con una contratuerca, porque tira mejor. Ahí está. Hacemos una contratuerca porque no queda el tiro loco. El tiro loco es cuando vos lo pones y queda esto así, no queda apretado. Por eso los tiros hay que hacerlo con doble tuerca y que quede apretado. De hecho yo lo pongo ahí. Tengo que agrandar un poco el agujero. Tengo una mecha media chica. Ahora ponemos esto de acá. Esto está fabricado, es una pequeña planchuela con una tuerca de 6 milímetros soldada atrás. Esto lo prepara uno, de acuerdo a qué es lo que tiene que hacer, lo va preparando. No es que viene como repuesto, esto lo tiene que inventar uno. Ahora ponemos esto ahí. Ahí. Y ahí salió. Acá tengo la costilla y le pego con este martillo chiquito. No sea muy grande.
Entonces le vamos pegando ahí, ¿ves? Ahí está. Estas son las partes más jodidas de la puerta, porque es todo cerrado, entonces tenés que trabajarla y fabricar las piezas que sean necesarias para tirar y que te quede bien el trabajo. Ahora la aflojamos y ya queda eso. Sí, ahora sí terminó el video. Sigo esperando que te suscribas y aprende la campanita, hijo de puta. Para no llevarme a la tumba todo lo que aprendí durante 60 años. Entonces, como hoy los talleres no enseñan, hoy entra un chico de 18 años en un taller, lo ponen a barrer, pero no hay tiempo para enseñar. Entonces a mí se me ocurrió hacer todo este proyecto para que los chicos, cualquier chico del mundo quiere aprender el oficio, yo voy a volcar todo lo que aprendí durante 60 años y no llevármelo a la tumba. Después cada uno elige si lo quiere aprender este oficio o no. Pero yo considero que para llegar a ser un buen profesional, como dije en una oportunidad, lo tiene que sentir adentro del corazón. Y con pasión, dedicarlo, tratarlo con cariño, porque es una chapa, pero hay que tratarla con cariño. ¿Por qué? Porque hoy las chapas son muy finas, entonces hay otra técnica para trabajarla, para no lastimarla y no estropearla. Y eso lo vamos a ir manejando a medida que vamos haciendo vehículos. Yo voy a ir mostrando cómo se trabaja una chapa fina.